Bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast producido por Tu Barco. Hoy vamos a estar hablando un poquitico, nos vamos a meter en la piel masculina, vamos a hablar un poquitico de lo que tiene que ver sobre la fragilidad masculina y para eso tengo un invitado muy especial, él es Mario Díaz, estudiante de psicología. Bienvenidos a los micrófonos de Tu Barco. Muchísimas gracias, Liz. Contento de estar acá y contento de traer mi opinión porque pues básicamente eso es lo que vamos a trabajar, mi opinión sobre lo que es ser hombre en este contexto colombiano, digámoslo de esa manera. ¿Qué te puedo decir inicialmente? Podemos partir, digamos, primeramente a definir si esto es una construcción social cuando hablamos de masculinidad frágil. Sí, en general la consideración de lo que es lo masculino y lo femenino parte de lo que es como una construcción social, porque realmente es lo que lo crea, por así decirlo. Si bien pues hay factores biológicos de nacimiento que son obviamente ya a nivel, todo lo que es biológico, que de alguna manera define en algunos rasgos lo que es el hombre y la mujer, pero lo que se considera este tema de los roles específicamente, netamente, es una construcción social. Esto de lo que hablamos últimamente de la fragilidad del hombre, ¿sí? Que no sé realmente en estos tiempos porque tiene una connotación negativa, sí se podría decir que es una construcción social que se ha dado a través de estos años que han pasado, pues porque si hablamos del hombre hoy moderno a comparación del hombre de aquellos tiempos que eran los hombres de nuestros abuelos, ¿sí? No sé si te acordás que nuestros abuelos eran los camelladores, eran los que decían los hombres no lloran, los hombres se dedican al cuidado, los hombres deben responder por la familia, y eso de alguna manera también ha ido transmutando frente a esta consideración de lo que es el hombre frágil. Entonces, eso hay que tomarlo a consideración y preguntarnos todos en general, ¿qué es el hombre frágil? ¿Sí? Porque para mí un hombre frágil es alguien que está conectado con las emociones, mientras que para otra persona, porque realmente también estamos hablando de percepciones, perspectivas, porque cada uno ve el mundo de una manera diferente. Entonces, para otra persona un hombre frágil es aquel que muestra las emociones, pero que de alguna manera no es aceptado socialmente que muestre este tipo de emociones. Entonces, sí, a consideración mía, y yo creo que a consideraciones de las demás personas que nos estén viendo, es un tema de una construcción social que debe ser trabajado, debe empezar a tener una connotación más positiva, porque pues, realmente no debemos caer en el error de darle una connotación negativa al estar en contacto con ese yo interno de lo que es ser hombre. Digamos que en la antigüedad, por así decirlo, se estaban muy acostumbrados a ese hombre proveedor, ¿no? Y a partir, digamos, de todo este modernismo, se han salido a determinar nuevas masculinidades, por así decirlo. Entonces, hoy es muy fácil ver, por ejemplo, hombres que usan crop tops, que se maquillan, que se pintan las uñas, y que en esa parte uno empieza a pensar, ¿se puede separar la masculinidad de la sexualidad o de esa orientación que yo tengo realmente? Porque mostrarme, digamos, con un poco más de suavidad o de un estilo más femenino quiere decir que estoy fallando, digamos, en mi orientación. Mira, en lo que refiere a, vamos a hablar específicamente de la vestimenta. Yo considero que la vestimenta es una forma de expresión de autonomía. Si aquí como me ven, pues yo estoy vestido como yo considero que yo debo vestirme y presentarme hacia el otro. Hemos caído en el error de que debemos tener como sexo masculino y femenino, como hombre y mujer, una etiqueta de vestimenta. Realmente yo considero que la única etiqueta de vestimenta que debemos tener es en el lugar de trabajo, pues porque hay un protocolo. Pero en general la vestimenta debe ser una representación de la autoestima. Entonces si un hombre se quiere vestir con una falda, está bien. Yo te traigo un ejemplo a colación. Hace poquito hubo un festival y dentro del festival, en la Carpa Las 50, para los que no lo conocen, todo el mundo iba vestido de realmente como
todo el mundo quería, y yo veía hombres con perlas, con un collar de perlas, veía hombres caminando en pantaloneta, veía hombres tanto con vestidos, mujeres con vestidos, mujeres con pantalones así. Entonces, una parte de la que tú estás mencionando es el tema de la vestimenta, que de alguna manera te quita la hombría, vuelve a caer, caemos otra vez en el error, que sea algo de percepción. Obviamente si le llegas a tu abuelo, yo llego a donde mi abuelo, y mi abuelo, hay que ser sinceros, hay gente que es chapada a la antigua, y yo le llego con un vestido, con unas uñas pintadas, entonces ya obviamente pues tu abuelo va a decir, uy, ¿qué está pasando? Pero ahora hay un poco más de aceptación frente a esto de las temas de vestimenta. Yo conozco hombres que realmente, pero como te digo, es tema de percepción, se pueden vestir como quieran y la masculinidad sigue estando muy latente. También está el tema de los niveles o la aceptación, estas jerarquías sociales, porque como yo te mencioné antes de reunirnos, de cómo los famosos pueden vestir realmente como, qué pena por la expresión, como se les da la gana. Sí, hay famosos que utilizan vestidos, hay famosos que usan joyería, hay famosos que usan maquillaje, sí, se pintan las uñas, y por el nivel que tienen, el estatus social que tienen, son aceptados socialmente. Entonces todo este tema de la vestimenta y la masculinidad puede estar ligada, sí, puede estar totalmente ligada. Un hombre puede realmente vestir la falda o el vestido que quiera y realmente seguir teniendo esa masculinidad presente. Como te digo, las vestimentas son simplemente una forma de expresión, y si una persona tiene una autoestima bien reforzada, una autoestima buena, realmente la vestimenta puede ser cualquiera. Entonces la pregunta es más bien cómo está mi autoestima en torno a cómo yo me quiero representar hacia el otro, y no caer en el error que es lo que estoy mencionando anteriormente, es yo me he visto para mí, yo no me he visto para el otro, sí, porque cometemos ese error de vestirme para el otro, de importarme lo que piense el otro, cuando realmente debemos empezar a pensar en lo que a mí me importa. Entonces, referente a eso, me parece que las dos cosas pueden estar unidas. Un hombre puede realmente vestirse como él quiera, como él se sienta cómodo vistiéndose, sin perder esto que estamos hablando del tema de lo que es la masculinidad como tal. Porque en muchas ocasiones se condena como el estilo de una persona, por así decirlo, del común, pero a un famoso, digamos, le aplaudimos, y entonces vemos hoy en día que salió la tendencia de las faldas, de los hombres utilizarlas, y digamos que los famosos pues los aplaudimos, pero vemos a una persona y como que los comentarios, como que las burlas, incluso fotografías que se suben a redes y empiezan, digamos, comentarios en ese tema de duda de género, de su orientación. Por otro lado, se puede hablar de digamos, un tema negativo o tóxico. Por ejemplo, tengo amigas que me han contado experiencias, por ejemplo, mi pareja no es capaz de ser amigo de una persona que tiene, digamos, una orientación sexual diferente. ¿En esto puede jugar esa fragilidad masculina de la persona? Mira, eso ya es cada uno de cómo percibe las cosas, está muy relacionado, sí. Es difícil ponerlo en palabras sin que sea, porque realmente de las personas que vayan a ver esto, cada uno va a tener una interpretación diferente de lo que nosotros digamos. Entonces, desde mi perspectiva, si yo, digámoslo así, tengo mis cimientos de quién soy, ¿sí? De quién soy como hombre, porque eso es lo que estamos hablando en este momento, yo no tendría problema con alguien que tenga una orientación sexual diferente, no tendría problema de saludarlo. Si la persona le gusta saludar de beso, pues que salude de beso. Pero es más que todo, vuelve a lo que estamos hablando referente a lo de cómo están mis cimientos, cómo es mi autonomía, sí, porque ahí estamos asumiendo que porque le incomoda saludar a esta persona que tiene una orientación sexual diferente, tiene que ver algo con la masculinidad. Hasta cierto grado habrá gente que dirá que sí, sí, porque sí, hasta cierto grado tiene una relación, pero ya yo diría que eso es una cuestión de aceptación, de crianza, sí, porque qué tan abierto soy yo
a la opinión del otro, a la orientación del otro, ¿sí? Entonces no son cuestiones que solo están relacionadas con el tema de la masculinidad, sino de la aceptación social que tengo frente al otro, ¿sí? Si el otro no es capaz de recibir un saludo de alguien que tiene una orientación diferente, una orientación sexual diferente, porque es lo que estamos mencionando, yo le haría la invitación a preguntarse el por qué, ¿sí? Y eso es lo mismo, pueden ser de mucho tiempo atrás, de temas de crianza, de tema de percepción, de tema de la opinión de los padres, ¿sí? Porque normalmente nosotros quienes somos una construcción de ideas de los demás, ¿sí? Pues porque la primera introducción social que nosotros tenemos a este mundo o a esta cultura pues son nuestros padres. Entonces, de acuerdo a estos métodos de crianza o estas formas de crianza es que de alguna manera nosotros actuamos en el presente. Entonces, más bien son unas cuestiones de aceptaciones sociales donde si un hombre no tiene, o sea, si un hombre pues tiene sus cimientos, tiene su claridad frente a las cosas, no debería, ¿por qué? Y no solo es hombre, es para todos los géneros, ¿sí? ¿Sí? Es una cuestión más que todo de aceptación social, de aceptación al cambio, porque este tema de las nuevas sexualidades, de las nuevas orientaciones, es un tema que se va a seguir transformando y nosotros como personas debemos tener más que todo una aceptación social frente a estos cambios, sin generar algún tipo de conflicto. Entonces, frente a tu pregunta, puede estar relacionado, sí puede estar relacionado, pero no quiero sonar burdo, pero el hombre que es hombre, digámoslo así, y aquí estoy cayendo en la redundancia de hablar de esto, de qué es ser hombre, el hombre que es hombre no tiene que preocuparse de cómo es el otro y de cómo te va a saludar el otro y de lo que opina el otro, ¿sí? Entonces es como paradójico lo que menciono, pero es así, ¿sí? Una masculinidad firme no tiene por qué sentirse débil frente a la expresión o la orientación sexual del otro, por así decirlo. Y ahí se puede entrar en esa pauta que la base en torno a este tema es muy importante uno tener un control, digamos, de todo lo que tiene que ver relacionado con la inteligencia emocional, porque si ponemos, digamos, el plano de Ken y Barbie, y Ken es un tipazo, Ken es un tipazo literal, y bello, simpático, tiene ese lado femenino, entonces yo creo que Ken no se preocupa por el qué dirán los demás, ¿no? Bajo su estilo y su concepto, que es algo que voy a esperar cómo va a ser la reacción de las personas ahorita que puedan ver la película de Barbie, porque Ken tiene una suavidad, pero sigue teniendo, digamos, su orientación sexual muy clara, en este caso. Claro, primero hay que aclarar que Ken es el hombre americano, como se diría. Y también hay que aclarar que el tema de los gustos es muy cambiante, ¿sí? Es muy cambiante, pero realmente la noción o el concepto de lo que es Ken es como ese hombre ideal, así como Barbie, es el hombre ideal que nos quieren dar a entender o a veces nos quieren también vender. Pero el tema que tú mencionas de la conexión emocional es muy importante porque realmente, y ya lo hablo desde mi postura como futuro profesional, digámoslo así, es el nivel de contacto que yo estoy con mis emociones. Ustedes realmente, y esto sí es algo un poco verídico y los invito a que lo puedan revisar, a veces las mujeres buscan estar en contacto con un hombre que realmente, y voy a ser redundante, esté en contacto con sus propias emociones, que sepa reconocer sus emociones, que tenga un control hasta cierto grado de sus emociones. Es lo que tú mencionas el aprendizaje emocional, ¿sí? Entonces es uno como hombre y uno como persona, lo primero que debe hacer antes de entrar en una relación o estar con alguien es primero conocerse a sí mismo, conocerme cómo estoy emocionalmente, reconocer mis emociones, porque eso tiene un valor muy grande, porque una vez logre atenderme a mí, puedo poner mi pie y mi ojo sobre la mirada del otro para poder atender a un otro, y eso implica pues en este estado de una relación. En lo que entorna al tema del físico de Ken, porque pues también hay que hablar de estas cuestiones,
Y este tema de la mercadotecnia también, y últimamente con estas cuestiones de Instagram, nos quieren también vender el cuerpo ideal. Eh, y ahí también ahí también es muy paradójico y juegan papeles fundamentales. Uno, porque sí debemos tener un balance como para el cuidado de nuestro cuerpo, pero tampoco debemos dejarnos consumir por las ideas que nos venden, porque realmente yo he quedado impresionado porque ya es cuerpo ideal, fitness, sí, realmente la cuestión de la motivación para hacer el ejercicio a veces es difícil. Yo, pues aquí donde me ven tampoco es que sea la olla, pero es una cuestión de motivación, de una cuestión de autoestima. Entonces, esta venta del cuerpo ideal del Ken o el cuerpo ideal de la Barbie, también tenemos que cuestionarnos hasta qué punto es correcto, porque incluso nos puede generar angustia, porque no estamos cumpliendo con estos estándares sociales que últimamente con este tema de las nuevas tecnologías nos están vendiendo a través de las redes sociales, que realmente ya uno se pregunta hasta cuándo es que debe ser considerado sano. Entonces, este hombre ideal, si bien no lo venden así como el Ken, yo creo, a perspectiva mía, es que cada uno tiene un hombre ideal o una mujer ideal, pero ya es algo a nivel individual, ¿sí? Entonces, hay cosas que me gustan de manera individual o manera específica de la persona, y para mí esa persona se vuelve mi Barbie ideal, ¿sí? Sin cumplir, incluso puede estar por fuera de todos estos estándares de la belleza. Y para ustedes, como con las mujeres, ustedes pueden encontrar el hombre ideal por fuera de todos los estándares de la belleza, incluso sin el físico ideal. Sí, obviamente busquemos personas que sean lo que se le dice socialmente, emocionalmente responsables, ¿sí? Lo que es lo que te digo, primero me hago cargo de mí para poder hacerme cargo del otro. Entonces es más que todo, en vez de hablar del hombre ideal, la mujer ideal, sino buscar esta responsabilidad emocional para poder tener una conexión interna, para poder tener la conexión con el otro. Como esa estabilidad, por así decirlo. Exacto. Y dentro de esos nuevos modelos, ¿no crece como una presión social también al hombre que, digamos, entra en crisis? Porque, digamos, hoy en día la mujer es la que ha tomado también un nuevo poderío, y como el hombre era como el que antes se encargaba como de proveer, del yo mando, el que yo tengo los cimientos, pero Shakira nos demuestra incluso cosas diferentes y dice, bueno, las mujeres también facturamos, tenemos poderío y también podemos hacer muchas cosas. ¿Eso implica una crisis masculina? Sí, mira que hace poco yo estaba hablando con unos compañeros de la universidad, y algo que nosotros resaltamos, y yo creo que a nivel mundial estamos resaltando, es que el lado femenino, las mujeres están dándose cuenta de esta autonomía que ya están logrando tener. Entonces se están despegando, está dándose un cambio en torno a estos roles en la sociedad, y ustedes están teniendo una mayor autonomía, si están como despertando y diciendo, yo tengo mi autonomía, yo puedo hacer las cosas de manera independiente. Entonces lo que está pasando es que como ustedes están tomando mayor autonomía, de alguna manera nosotros, como a los que son de mi época, todavía tenemos ese pensamiento del hombre proveedor, el hombre cuidador, el hombre que debe ser responsable de la familia. Entonces, ¿qué está pasando? Como ustedes están teniendo el estándar más alto, entonces hasta cierto grado nosotros estamos quedando un poco más abajo. Entonces la crisis, yo no le diría crisis, sino sí una angustia. Debemos, como estamos establecidos con este tema del hombre cuidador, debemos trabajar para lograr subir ese escalafón, para estar más arriba de ustedes, para seguir como siendo el proveedor de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se está viendo hoy en día, hay mujeres que están ganando más que los hombres a nivel salarial, y este tema a veces también puede generar una angustia, porque también hay una construcción social que nos indica, no sé en qué momento están estas implicaciones que hay, que por ley de la naturaleza, digámoslo así, se piensa que el hombre siempre debe ganar más que la mujer, lo cual eso obviamente es
incorrecto, porque lo que importa es el trabajo, ¿sí? O sea, cómo se desarrolla la persona en el lugar de trabajo, y lo que se recompensa es esa forma de trabajar. Entonces es ahí donde yo diría que es como el punto de quiebre que se está dando, es ustedes se están haciendo más autónomas, como diría uno coloquialmente, más berracas. Entonces uno como hombre está diciendo, bueno, ¿qué debo hacer yo para transformarme, para seguir teniendo digámoslo, como decimos nosotros, esa vara alta, para seguir alcanzándolas ustedes, que realmente se nos están yendo de las manos, y de un momento a otro, lo digo yo porque yo fui criado solo por mi madre, entonces no lo digo con connotación negativa, sino que nos estamos haciendo a un lado. Entonces es ahí el punto donde nosotros de la crisis como hombre es, ¿qué voy a hacer yo para seguirme movilizando, para poder seguir teniendo este rol de cuidador, pero al mismo tiempo lograr tener estos estándares con ustedes? Es por eso que también yo, desde mi opinión, las mujeres están teniendo mucho más cuidado de pensarse con quién se están vinculando emocionalmente. La piensan, digámoslo así, 2 veces antes de vincularse con alguien, porque como dicen, bueno, yo tengo mi autonomía, yo soy capaz de hacer 1000 y unas cosas que puede hacer ese hombre por mí. Entonces eso también de alguna manera genera ese rechazo hacia el hombre en ese aspecto, y pues obviamente, hablando en términos generales, a nadie le sienta bien el rechazo, pero lo importante es que cuando se den ese tipo de rechazos o ese tipo de crisis, de cómo me movilizo, es saber qué voy a hacer para cambiar, no simplemente quedarse con esa heridita frente al rechazo, porque la mujer tiene un estándar alto y me rechazó a mí, entonces es responsabilidad de ella y no mía. No, es asumir la responsabilidad y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar? Entonces eso es lo que diríamos, como esas mini crisis que se nos están dando hoy en estos tiempos modernos, frente a lo que se espera como tal del hombre. Sin embargo, ahí hay un detalle, y es que en particular a los hombres en ocasiones les cuesta mucho abrirse, y sobre todo acudir a un psicólogo, porque digamos que desde ya esa infancia se viene como con una represión de los sentimientos, el no demostrar la seriedad, el no llorar. Entonces, ¿cómo pueden trabajar verdaderamente cuando tienen un trabajo en el que, digamos, reprimirse es lo más sano para ellos? Sí, mira, frente al tema de la expresión de las emociones como hombre, eso es una cuestión un poco más densa, porque es cierto, desde chiquitos, en mi caso, vuelvo y les reitero a todos, hablo de mi experiencia, cada uno teniendo una experiencia diferente, se me inculcó mucho a regular lo que debía mostrar y lo que no. Vamos a hablar de lo que es el tema de los procesos terapéuticos, y es que encontrar un psicólogo no es cuestión de la noche a la mañana. Un psicólogo es como buscar un anillo que le encaje a uno al dedo, y eso debe ser un proceso largo. Entonces, puedes pasar por 5, 6, 7 psicólogos hasta que hay una persona que te encaje. Mi recomendación para los hombres es búsquense una terapeuta o un psicólogo o un acompañamiento que lo de una mujer. Uno como hombre es más fácil conectar, y ahí es que vamos a caer otra vez en el tema de la masculinidad. Es más fácil conectar uno como hombre emocionalmente con una mujer y contarle las cosas como a la mujer, que contarle las cosas a un hombre, porque de alguna manera se sigue dando como esa competencia a nivel, digámoslo así, del inconsciente, del por qué yo le tengo que contar mis situaciones a esta persona, a este hombre, ¿sí? Entonces es como una recomendación general que yo les doy. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para este tema de las expresiones de las emociones? Primero, aprender a reconocerlas. Hay que aprender a reconocerlas, porque cuando uno empieza a guardar y uno como hombre realmente guarda mucho, porque no sé si te has dado cuenta que si a uno le preguntan ¿cómo está?, ¿cuál es la respuesta que uno da siempre? Bien. Bien. Esa es la respuesta más típica que vas a encontrar en un hombre.
Y el hombre puede estar patas arriba, pero te va a decir que está bien. ¿Por qué? No porque no quiera contarlo, sino que realmente no, si hasta cierto grado no tiene la capacidad para realmente estructurar la palabra para expresar la emoción que siente, porque de alguna manera el expresar esa emoción es una señal de vulnerabilidad. Entonces, eso es un proceso largo. La expresión de las emociones no se va a dar tampoco de la noche a la mañana, es un proceso de aceptación, es un proceso de autoconocimiento, y una vez ese proceso se dé, ya entonces uno lo puede hacer paulatinamente, ¿sí? ¿Cómo estás? Me ha ido pesado en el trabajo, pero estoy bien. Si la otra persona tiene la iniciativa de decirte que querés hablar, ya es decisión propia de hacerlo. ¿Por qué es importante trabajar tanto este tema? Porque lo que te está diciendo se guarda, se guarda, se guarda, se guarda, se guarda, y las emociones tarde o temprano tienen que surgir de algún lado. Entonces pueden surgir en un trastorno depresivo, en un llanto incontrolable, o en el peor de los casos un ataque de rabia que es incontrolable, que te sesga totalmente, que puede ser un ataque de rabia que puede llegar a una violencia física, ¿sí? O una violencia verbal, o una violencia psicológica, ¿sí? Entonces por eso es tan importante nosotros como hombres y como toda población tener ese autocontrol y ese autoconocimiento, porque realmente si no pasa lo del ejemplo de la olla pitadora. Sí, si no la destapas, de un momento a otro te va a explotar, y te va a explotar de la manera que menos te des cuenta, o sea, la peor manera que puede haber. Entonces por eso es tan importante este tema de el conocimiento y las expresiones de las emociones. Se puede decir que hay una desventaja también a la hora, digamos, de orientarme por qué estudiar. Por ejemplo, en el caso de psicología, cuando vamos a la facultad, nos damos cuenta de que muchas veces estudiamos y el gran número son mujeres. Hay, digamos, una presión mayor para aquellos que deciden estudiar psicología, o sea, los chicos, porque, digamos, en un semestre, de las 15 personas, y muchos 2 son masculinos. Sí, desde mi situación, no, pues la elección de mi carrera fue cuenta propia. Sí, cuando yo inicié mi carrera yo me di cuenta y dije, uy, sí, éramos 4 hombres y 15 mujeres más o menos. Entonces nos dimos cuenta que en el caso de la psicología, la psicología es conocer nuestras emociones para poder empezar a construir esa empatía, ese rapport con el otro, rapport de lo que nosotros estamos teniendo en este momento, esa forma de comunicación. Entonces, como a nosotros nos cuesta expresar nuestras emociones como hombres, pues, y la carrera es tan confrontadora, no todos estamos dispuestos a recorrer ese tramo. ¿Cuáles son las ventajas de ustedes en el caso de la psicología? Ustedes tienen mayor comunicación, tienen una mayor facilidad de la expresión, de la comunicación, del reconocimiento de las emociones, porque eso es cierto, ustedes tienen ese, como digámoslo así, ese instinto arácnido para conocer la emoción del otro, para saber cuando el otro tiene algo, y lo que te acabo de mencionar de rapport, ustedes tienen mayor facilidad para establecer una comunicación con el otro. Entonces, también sí, hasta cierto grado hay una presión social, porque realmente se ha establecido que, por ejemplo, en mi universidad también está licenciatura infantil, y en licenciatura infantil yo, que estuve haciendo unos talleres ahí, solo vi a un chico en licenciatura infantil. Entonces es como si hasta cierto grado socialmente algunas carreras estuvieran dictadas, sí, por el género. Entonces que yo llegue diciéndole a alguien yo estudio psicología, sí puede pasarse el error donde, ay, pero yo pensé que eso solo era una carrera donde iban las chicas, y es cierto, sí. Entonces mientras que en ingeniería en sistemas también hay mujeres, en licenciatura en deporte también hay mujeres, te estoy hablando de las carreras que están en la universidad. Entonces sí, hasta cierto grado tiene una conexión con el tema de las construcciones sociales y los ideales sociales, pero realmente cuando son este tema de la elección de carreras ya es de manera propia la que uno debe elegir, sin importar si hay tanta cantidad de hombres o tanta cantidad de mujeres. Pero en mi caso eso no genera ninguna angustia.
A nivel laboral, tal vez, aquí sí te voy a hablar a nivel personal, tal vez sí, porque a veces el mercado laboral, en el aspecto de psicología, primero el mercado laboral de psicología es muy amplio, o sea, hay constante movimiento, sí, entonces sí hay un pequeño temor, porque sí a veces hay una mayor contratación en el mercado laboral hacia las mujeres, no por una preferencia como tal, sino que es por lo que te menciono, hay mucha más facilidad de parte de ustedes frente a la comunicación, la conexión, la empatía. Entonces esas son cosas supremamente importantes en el ámbito clínico de la psicología. Ahí sí te digo que me genera un poquito de angustia, pero habrá que ver. Aquí lo trabajando y mirar cómo también se adapta. Podemos decir de que todo este tema se va en marco más que todo a esa perspectiva social, a esa construcción que tenemos como sociedad. ¿Cómo podemos definir finalmente qué es masculinidad frágil? ¿Y cuál sería como ese consejo que tú le darías a los hombres en estos momentos? Mira, masculinidad frágil. Primero que todo, lo que dije inicialmente, tenemos que cambiar la perspectiva. Yo pienso que la masculinidad frágil tiene que tener una connotación positiva y es asociarla con el reconocimiento de las emociones. Sí, entonces, cuando se asocie con el reconocimiento de las emociones y hasta cierto grado ya se entienda que es que la connotación frágil no quiere decir que es algo que se va a quebrar y ahí va a quedar, no. Frágil puede ser visto desde la perspectiva de algo muy positivo, ¿sí? Un hombre conectado con sus emociones es un hombre, un buen hombre, ¿sí? Un hombre con autonomía, ¿sí? Entonces, primero hay que cambiarle esa connotación a lo que es el hombre frágil y empezarlo a ver desde las emociones, no olvidarte totalmente de esto de es que el hombre frágil es una connotación negativa frente a los comportamientos, o lo peor que pueden decirte es lloraste frente a tu pareja y que te diga tu pareja es que usted es muy frágil. Es natural llorar, entonces yo lo primero que diría es cambien esa connotación. Y a los hombres, ¿qué les diría? Es lo mismo, empiecen a conocerse a sí mismos. Sí, tenemos todos, no solo los hombres, tenemos todos que conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras emociones, conocer nuestra autoestima, y no dejarse llevar por el consumo de los medios sociales, para poder empezarnos a ser más empáticos, porque realmente nos estamos volviendo una sociedad más aislada, y es porque no estamos queriendo a nivel emocional querer una conexión con el otro, sino que estamos buscando lo que son conexiones efímeras, que es la misma sociedad la que nos está vendiendo. Entonces, ¿qué les diría yo? Es apréndanse a conocerse emocionalmente y no se dejen llevar por todo este tema de los ideales sociales, porque cada uno tiene una percepción diferente de lo que uno quiere como pareja, como familia, como relación, como factores de estudio, ¿sí? Entonces es aprender a tener esta autonomía en todo este marketing de la sociedad. Es como yo lo que los invitaría a pensar. Muchísimas gracias, Mario, por tu reflexión, por estar compartiendo tus experiencias y los conceptos que tienes alrededor de este tema. Agradecerles a todos los que están súper conectados con nosotros y no olviden estar ahí conectados, suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las campanitas de notificaciones donde van a estar todos los podcasts que estemos realizando aquí en Tu Barco.